Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, feliz tarde aquí en España que nos va a llevar al bendito Shabbat, en el que nos vamos a regocijar de lo lindo con un tema que les presentamos hoy con mucho gusto, que es Lámpara de Israel, Éxodo 27. Vamos a estar viendo el capítulo 27 de Shemot, de Éxodo, pero antes saben ustedes que hacemos un repaso por lo que nos ha llamado la atención en esta semana. Y una de las cosas que nos han llamado la atención es que hay por ahí un grupo de indios que se está dedicando a inmiscuirse y elaborar una teoría india barra aria en la que le pillé a uno hablando de contaminación ritual por conversar con una mujer abandonada, aunque fuera tu misma hermana. Si es una mujer abandonada, según él, no puedes entrar en conversación con ella porque te contaminas. O con una prostituta. No puedes ni conversar con una prostituta, porque si no, según esa nueva teología india barra aria, pues resulta que te contaminas ritualmente. Claro, esto se resuelve en Mateo 21:31, que dice, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Hablando de otra cosa, de una parábola, ¿verdad? Ellos contestaron, el primero. Luego Yahshua les explicó el significado. Les digo la verdad, dice, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Elohim antes que ustedes. Los que hablan de una contaminación ritual que para nada procede y que luego encima se confirmó de que no procedía ya de ninguna manera con el lienzo de Kefa, con el lienzo de Pedro, la visión de Pedro del lienzo, ¿verdad? Que ahí ya no había contaminación ritual de unos sí y otros no, sino que a lo que yo limpio no lo llames tú inmundo, acerca de las personas. Estaba hablando en la visión Elohim bendito a Pedro, ¿verdad? A Kefa. Entonces eso es por ahí, ¿no? Luego se da en toda esa red también pues eso, de, no sé cómo llamarles, de ociosos, porque graban el programa, dura 6 horas, no tienen ni guía en los temas, y por supuesto incurren en el futurismo teológico, que es echar para que se cumplan todas las profecías al final, ¿verdad? Al final, todo para una generación que se ven como ellos, ¿verdad? O sea, esta generación, que van a ser los protas de todas las profecías sabidas y por haber. Eso es futurismo teológico, ¿verdad? La correcta interpretación es el historicismo, pero a los historicistas ni lo reciben en esos certámenes o aquelarres que tienen dialécticos. Entonces incurren en el futurismo teológico. Y yo me pregunto, yo quiero confrontar con algo muy sencillo. Miren, fíjense ustedes, ¿cómo reacciona el futurismo teológico, el que quiere hacer que las profecías solamente se cumplen al final? Si nosotros no fuéramos la generación final, vendría otra que cumpliría todas las profecías según esa teología del futurismo. ¿Cómo reaccionan ante engendros, por ejemplo, como Conchita Wurst, la austriaca que ganó Eurovisión sobre el 2009 o por ahí, que era una transexual? Bueno, no sé ni siquiera si era transexual, es que era disfrazada de mujer pero con barba, ¿verdad? Y ganó Eurovisión y entonces se ganó el apoyo de todo el mundo y la votaron y salió ganadora en un certamen, en una ceremonia global como es Eurovisión. Entonces yo me pregunto, el futurismo teológico, ¿cómo interpreta esa situación? Luego, por cierto, que Conchita Wurst tiene un sidazo que se la espela, porque resulta que hace 5 años o por ahí está con un SIDA que intentan solapar, porque esas noticias no salen, pero sí salen las invitadas que le hacen a los programas de televisión, pero tiene un sidazo que se la espela. Bueno, entonces, ¿cómo reacciona el futurismo teológico ante eso? Porque claro,
si decimos de que tienen que venir cosas, lo que se dice siempre, ¿no? Y cosas peores que se verán. Y esto es los dolores de parto. Y cosas peores se verán. Oiga, ya peor que esto, ya. Peor que esa abominación. Peor que esas abominaciones. Tremendo, ¿no? Todavía están esperando ellos a la abominación desoladora, que fue lo de Tito Vespasiano en el año 70 y previamente lo de los macabeos, en tiempos de los macabeos, Antíoco Epífanes, ¿no? Que sacrificó un cerdo en el altar. Pero ellos todavía esperan esas abominaciones desoladoras. Oye, si eso es un diario. Fíjate el caso ese que te estoy diciendo, Conchita Wurst. El mundo entero, vamos, de Eurovisivo musical, le dio el premio a Conchita Wurst, ¿verdad? Por lo que hoy se llamaría el sexo binario, ¿verdad? Que es semánticamente algo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, eso lo diremos en otra ocasión, pero eso es, ¿no?, lo que yo quería deciros, lo que yo quería decirles con mucho respeto, ¿no? El futurismo teológico no ve que hemos tocado fondo nunca. ¿Por qué? Porque la capacidad de sufrimiento es terrible de esta gente. Entonces creen siempre que esto no es nada para lo que nos espera, ¿verdad? Han nacido para sufrir. ¿Por qué? Porque, hombre, al amar más las tinieblas que la luz, pues es lo que tiene. Por cierto, que referente a esto vamos a ver un texto de Apocalipsis 15:2 que va a enlazar con esto que acabamos de decir. Apocalipsis 15:2, hay un texto maravilloso que dice, en Apocalipsis 15, verso 2, dice: y vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego, o un mar de vidrio. Dice: sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Elohim les había dado. Entonces, ¿esto qué es? Una victoria sobre pantallas, sobre ceremonias, como lo que acabamos de mencionar de Eurovisión, ¿no? Son pantallas, son engaños, y están cayendo de bruces en las trampas del adversario, porque los engaña siempre. Ahora vamos a ver lo de orar por Israel y lo de darle la carta verde que le han dado en Estados Unidos para que invada Irán e Israel cuando quieran, y cristianos y mesiánicos aplauden a los perros de la guerra, ¿verdad? Entonces, y esto va a ser polémico, con esto ya tenemos pocas visualizaciones, pero bueno. Entonces, fíjense que aquí en Apocalipsis 15:2 hay unos vencedores que han vencido, valga la redundancia, sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su número, ¿verdad? ¿Qué es la imagen de la bestia? El aliento de la imagen de la bestia, la televisión, por eso es un mar de vidrio. El número de su nombre, tal y cual, ¿verdad? Pero el caso es que han vencido, hemos vencido, estamos de pie sobre ese pantallaje, son todo pantallas, pero hemos vencido. Ahora, toda esa gente que ha estado con el futurismo teológico de que esto no es nada para lo que nos viene, ni se han enterado. ¿Por qué? Porque ellos esperaban ser perseguidos y no se enteraron que lo que debían es estar de pie sobre el monte Sión y no arrodillarse ante la colmena de pantallas, internet, medios de comunicación y televisión. Ni se enteraron. ¿Entienden ustedes? Bien. En una peli de acción que vimos en esta semana, un padre de otra hija, que empatizaban porque cada uno tenía sus hijos, ¿no? Y entonces eran padres ya mayores, cincuentones, y le dice el padre necio a una madre necia respecto a su hija. Y esto, por cierto, que como va a ser el Día de la Madre, no lo decimos por eso, ni mucho menos, pero esto para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Le dice el padre necio a la madre necia respecto a su hija de la madre necia. Dice, porque le cuenta su vida a la madre necia y le dice que no se lleva muy bien con la hija, ¿no? Y entonces le dice el padre necio:
puede que haya levantado un muro entre las dos, entre madre e hija. Fíjense ustedes, a los que nos gusta la sociología, fíjense porque disfrutamos con esto, porque esto es un comentario antropológico. Un muchacho o una muchacha no puede levantar por sí sola o por sí solo un muro de separación sobre sus padres. El muro lo han levantado tanto de una parte como de otra, por eso es muro. Por eso es muro. Entonces, claro, lo más fácil para un padre desfachatado o una madre desfachatada es culpar a la hija, que la hija ha sido la que le ha roto la comunicación. No, eso también lo has hecho tú. Si el muro se levanta entre dos, no entre una persona. Que es otra manera de decir, dos no discuten si uno no quiere. Bueno, entonces, investigación cualitativa. Esto es otro comentario antropológico. La investigación cualitativa a mí me encanta porque es que, como la memoria es finita, pues tú lo que retienes es el contenido, lo que es la letra. Mucha gente hace una investigación cuantitativa y de lo que se acuerda es del número de los versos bíblicos. Pero yo me ahorro ese espacio en la memoria para encuadrar en mi mente investigación cualitativa, que es el contenido, lo que te dice la escritura. Yo aconsejo que esa investigación cualitativa la hagan todos los estudiantes de las escrituras. Ahora, otra cosa que hemos estado mencionando o viendo en esta semana, los perjuros. Nos hemos planteado qué son los perjuros, ¿no? Una persona perjura es la que va al trono de la gracia a mentirle a Dios. Eso es un perjuro. Una persona que sabe que engaña, que sabe que está engañando y aún así habla. Eso es un perjuro. Una persona a la que le plantean una cuestión, que les rebate y ya no tienen solución y al final acaban diciendo, no, es que todo no vamos a entenderlo. Eso es un perjuro. Eso es un perjuro. El que al final te dice que a Dios no se le puede conocer y al final te dice que hay textos para todo. Eso es un perjuro. Entre otras cosas. Y también hay una disciplina nueva de artes marciales que se está levantando en Medellín, que vimos las noticias, que nos gusta estar en contacto con lo que pasa en Colombia, y vimos el Muay Thai, que es unas artes marciales que, bueno, para entrenar se tienen que poner rodilleras y espinilleras. Imagínense en las luchas que hay, pues acabarán destrozados, ¿verdad? Los muchachos. Y eso lo han metido ahí norteafricanos, un profesor norteafricano que va allí a abrir toda esa red de Muay Thai, que es una disciplina nueva deportiva, entre comillas. Yo no entiendo eso como deporte, que es violenta, 100%, ¿no? Entonces esto, luego hay gente creyente, por cierto, que luego les dices que a ti te gusta el baloncesto y te acusan, pero es que ellos tienen tendencias violentas y ellos ven boxeo y cosas de violencia, de muchachicos que les pagan por reventarse a puñetazos. Y esto es violencia, y esto es violencia encubierta, farisaica. Eso para los creyentes que les gustan los deportes de violencia. Ahora ya entramos en lo que decíamos antes. Ayunos a favor del Israel nación, hasta se están levantando nuevos ministerios jovencitos, como un tal Benjamín Núñez que promocionan a Israel porque son asalariados, les paga el Estado de Israel, y entonces ellos pues captan a la gente y hacen esclavos. El lote de esclavos que se les asignan, pues para aplaudirles, pues ellos hacen sus esclavos. Y entonces están vendiendo el ayuno a favor del Israel nación, cuando Israel ha dado la orden de que no se predique en el nombre de Yahshua HaMashiach, y también ha dado la orden, ya prácticamente ha solicitado el permiso y lo ha recibido para atacar a Irán en cualquier momento. ¿Esto cómo lo reciben los cristianos y los mesiánicos? Con jolgorio. ¿Por qué? Porque son perros de la guerra, criminales y violentos. Y además hacen acepción de personas, porque ese ayuno se descalifica por sí mismo, ese ayuno a favor de Israel nación, porque si tú quieres el bien y el amor,
tú tienes que orar por todos los países de la tierra, no orar por Israel para que se fumigue a Irán, ¿verdad? Eso es hacer acepción de personas, ser injusto ante el Todopoderoso, y eso tiene su castigo y su plaga, por supuesto que sí. Ahora, otra cosa, ya estamos terminando, pero lo que pasa es que hoy era más amplio. Nos acordamos en esta semana de una india adventista que se presentó a un programa de Bolivia que se llama Red Advenir, y era una india que miraba hacia abajo continuamente y con el pelo sucísimo, con el pelo muy sucio, mirando hacia abajo, iba con su marido, y su marido ya le tenía dicho que mirara hacia abajo. Seguro, eso me la sé yo, esa me la sé yo. Y entonces yo digo, bueno, los que entrevistaban a esta india eran de buen porte, era otra india, pero una india más lustrosa, y una india casada con un norteamericano. Y entonces los dos predicaban, sabían inglés y español, y el programa de televisión, vamos, si Bolivia es pobre, en el programa de televisión adventista estaba todo el dinero de Bolivia. Entonces, yo me pregunto, si de verdad hicieran una obra social desde la religión, pues ayudarían a estas mujeres a empoderarse y fortalecerse y no tener que sufrir maltrato verbal, físico, amenazas y tiranía de sus maridos, obvia y manifiesta, porque las educarían. Pero esa labor no la están haciendo, por supuesto que no, ¿verdad? El dinero que invierten no lo invierten en que la gente sane por medio del conocimiento. Bueno, entonces ya, lo penúltimo. Yo, por honrar la palabra de Elohim continuamente en todo lo que hago, en toda mi manera de vivir, no solamente de lo que predico, sino de lo que vivo, yo tengo en mi caudal, por ejemplo, videos de 8 vistas, y a mis hermanos, sin embargo, también pastores evangélicos, pues resulta, bueno, también pastores evangélicos, yo no soy pastor evangélico, yo me salí del cuadro, pero ellos fueron pastores evangélicos. Bueno, pues a mí me ponen 8 vistas en mi caudal, y a ellos les pagan por decir que la palabra de Dios ya no vale, que es lo que ellos creen en verdad. Ahora, si tú le dices esto, si tú le dices, es que a vosotros os están pagando para decir que la palabra de Dios ya no vale, dice, ¿y cuándo hemos dicho eso nosotros? Claro, si es que no puedes hablar por ti mismo ni siquiera, porque tienes que hablar por tu administración y por tus jerarquías, y no sabes ni lo que dices, por eso no sabes ni lo que dices. Por eso no eres dueño ni de tu persona, no puedes responder por ti mismo de nada, y por eso no te das cuenta que estás en un sistema diabólico que ha enseñado a ir tras otros dioses, y no al Elohim de la ley sagrada. En esa tesitura estás, hermanico mío. Bueno, ¿y por qué han llegado ahí? Porque en sus incursiones y teologías, en lo que han ido fraguando, en sus iglesias, en sus denominaciones, en su romanismo encubierto, han asociado la sabiduría con el diablo, porque se fueron, por ejemplo, al texto donde Isaías habla de Tiro, del rey de Tiro, y entonces asocian la sabiduría con el diablo, y la irracionalidad con Dios. Entonces, Dios no se puede conocer, Dios solamente se puede obedecer porque es incognoscible, no se puede conocer, es un maníaco depresivo, y como no le hagas caso estás aviado. Y la sabiduría del diablo, la razón del diablo. Claro, por eso llegan a donde llegan, y por eso están metidos en el problemón en el que están metidos, porque ya solo les queda agarrarse de los cuernos del altar, pero allí mismo se les ejecuta, si eso es así. Esas son promesas de Elohim bendito, a quien va contra su ley. Bueno, entonces, ya vamos a otra cosa. Vamos por ejemplo, a lo del cántico y el poema de la semana. Cántico, poema o rap, que dice así: siervos a caballo. El ridículo se corona, aquel que no es persona se pone de caballero. No, a la izquierda eres un cero. Y si algo te provisiona, es la necedad. Tienes rostro de pedernal.
no debe haber siervos a caballo y justos reyes a pie. Como profeta declaro que el siervo a caballo se dio para el ayer, y el mañana y el hoy, lo que tengo te doy, se concede en justo pago al íntegro de ser. Y ya vamos con las lecturas que prometí siempre leerles. Deuteronomio 28, 15. Deuteronomio 28, 15 al 29. Dice, del 28, del 15 al 29. 28, del 15 al 29. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Elohim y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Eso para los agarrados a los cuernos del altar en este momento, ¿verdad? Los que maldicen la ley de Elohim y maldicen a los siervos de Elohim que guardan la Torá del Eterno, bendito sea. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y abandonarme, dice el Señor. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto para entrar y vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebres e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos por un camino, en una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres serán alimento para las aves carroñeras y los animales salvajes, y no habrá nadie para espantarlos. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto, y con tumores, con escorbuto y picazón incurables. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas a plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente, y nadie vendrá en tu ayuda. Deuteronomio 27, 15, vamos a ver varios versos de Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, dice en el 15. Dice en el 15. Maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos productos de artesanos son detestables al Señor. Y todo el pueblo responderá, Emet. El verso 17. Maldito todo el que robe terreno a su vecino, cambiando de lugar los límites de su propiedad. Y todo el pueblo responderá, Emet. Verso 21. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal, con una bestia. Y todo el pueblo responderá, Emet. Y capítulo 26, que dice, maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones, y todo el pueblo responderá, Emet, de esta Torá. Éxodo 23.2. Vámonos a Éxodo 23.2. En Éxodo 23.2, esto es bueno recordarlo semana por semana. En el 23.2 dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Éxodo 21.16. Éxodo 21, verso 16. Todo secuestrador será ejecutado,
ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclava. Deuteronomio 13, 1 al 5 dice: supongamos que en medio de ti hay profeta o soñador de sueños, o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen: ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Elohim te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve únicamente al Señor tu Elohim y teme solamente a Él. Obedece sus mitzvot, sus mandatos, y escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Elohim, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino del Señor tu Elohim, el camino que te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldición, la maldad que hay en medio de ti. Deuteronomio 13, 6 al 9. Deuteronomio 13, 6 al 9. Dice, supongamos, sí, eso ya lo hemos leído. Ahora, lo último ya es Deuteronomio 28, 1 al 8. Deuteronomio de Barín 28, 1 al 8. Que dice así, para la madre del Mashiach, con mucho cariño. Dice así: si obedeces al Señor tu Elohim en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que yo te entrego hoy, el Señor tu Elohim te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Elohim recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El patrón te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor Elohim te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Elohim y andas en sus caminos, el patrón te confirmará como su pueblo Kadosh, santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el patrón y quedarán asombradas ante ti. El patrón te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que le daría, te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo su trabajo. ¿Verdad? Y ya hasta ahí vamos a leer. Entonces, pues hasta ahí. Este repaso que hacemos todas las semanas, que estamos haciendo todas las semanas, que es de mucha bendición porque nos recuerda, ¿verdad?, a unos y a otros. Entonces ya estamos con la enseñanza de hoy, lámpara de Israel. Éxodo, Shemot, capítulo 27. Dice así: harás el altar de madera de acacia, 7,5 pies de largo y 7,5 pies de ancho. El altar será cuadrado y 4,5 pies de alto. Haz cuernos para él en sus 4 esquinas, los cuernos serán de una sola pieza con él, y los recubrirás de bronce. Haz sus ollas para remover las cenizas del altar. Eso quiere decir, nos refiere que tenemos que remover todo rencor. Todo rencor tiene que ser removido y quitado con ollas especiales. Y palas también, tazones, y garfios de carne y braseros, todos los utensilios harás de bronce. Harás un enrejado de malla de bronce, y en las 4 esquinas de la malla haz 4 argollas de bronce. 4 ya saben que es la totalidad, quiere decirnos 4 ángulos de la tierra,
ponlo debajo del borde del altar para que la malla llegue a la mitad del altar. Haz las varas de madera de acacia para el altar y recúbrelas con bronce. Sus varas se pondrán por las argollas, las varas estarán en ambos lados del altar para cargarlo. El altar será hecho de planchas y hueco por dentro. El altar tiene que ser hueco para recibir de Elohim bendito, para llenarte de él, para llenarte de su fuego, ¿verdad? De su fuego. Ahora vamos a ver la importancia del altar y cómo se tiene que transmitir la luz, ¿verdad? Al fin, a la postre y proféticamente. Ellos lo harán justo como se te mostró en la montaña. Aquí está cómo harás el patio para el Mishkan, el atrio. En la parte sur, mirando al sur, harás tapices para el patio hechos de lino fino tejido. 150 pies para un lado y 10 sostenidos sobre 20 postes en 20 zócalos de bronce. Los ganchos en los postes y las argollas enganchados para colgar serán de plata. Asimismo, en el lado norte harás tapices 150 pies de largo colgados sobre 20 postes en 20 zócalos de bronce con ganchos y argollas de plata para los postes. A través del ancho del patio, en la parte oeste, habrá tapetes de 75 pies de largo colgados sobre 10 postes en 10 zócalos. El ancho del patio en la parte este, mirando al este, será de 75 pies. Los tapices para un lado de la entrada, estamos hablando de la entrada al templo, se entraba por el patio, por el atrio, será de 22,5 pies de largo colgados sobre 3 postes en 3 zócalos. Para el otro lado habrá tapetes 22,5 pies de largo sobre 3 postes en 3 zócalos. Para la entrada del patio habrá una pantalla de 30 pies hecha de hilo azul, púrpura y escarlata. Ya vimos lo que es eso: azul celestial, púrpura realeza, escarlata lo que nos posibilita todo ello, tanto la celestialidad como la realeza, que es la sangre de Yahshua HaMashiach, y lino fino tejido, que son las acciones justas. Las acciones justas. Hay a gente que le gustaría cambiar la Biblia y decir que son acciones de depravación, pero no, el lino fino son acciones justas, ¿verdad? Y vestirse de una sola pieza es integridad. Será de colores el trabajo de un tejedor. Estará sobre 4 postes en 4 zócalos, todos los postes por todo alrededor del patio. Fíjense ustedes cómo se entraba al templo, por medio del patio, del atrio. Esto es muy importante, es de lo más importante del texto, que cuando se entraba al atrio, al patio, había 4 postes en 4 zócalos, que nos quieren decir los 4 ángulos de la tierra. Es decir, que el acceso al templo tiene el potencial de ser universal, de abarcar los 4 ángulos de la tierra o representantes escogidos de los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? El largo del patio será de 150 pies y el ancho 75 pies por todos los lados, con la altura de 7,5 pies. Los tapices y pantallas serán de lino fino tejido y los zócalos serán de bronce. Todo el equipo necesitado para todo tipo de servicio en el Mishkan, en el tabernáculo, como también las estacas de la tienda para el Mishkan y para el patio, serán de bronce. Ordenarás al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas. Ahí ya entramos en el mensaje más esencial. El aceite tenía que ser puro de olivas, por lo tanto machacados. Esto ya nos da una enseñanza, ¿verdad?, de capacidad de sufrimiento, pero no tendencia al sufrimiento, tendencia al placer por la vida. Ahora, en el momento que te toque ser prensado, dar el aceite, alumbrar, ¿verdad? Entonces tenía que ser aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente, que tenía que quedarse encendida continuamente. Ahora lo vamos a ver en el libro de Samuel y en Levítico. Aarón y sus hijos la pondrán en el templo portátil o templo móvil, fuera de la cortina al frente del testimonio. Era la cortina inmediatamente posterior a donde estaba el arca de la alianza. Y la mantendrán ardiendo desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Tenía que estar toda la noche encendida esa lámpara. Esta será una regulación permanente por todas las generaciones del pueblo de Israel. La primera
referencia está en Primera de Samuel. La primera referencia está en Primera de Samuel, vamos a verlo. En Primera de Samuel 3:3-4. 3 al 4 del libro de Samuel, el profeta Samuel, que dice así. Dice 3:3-4, dice: la lámpara de Elohim aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Elohim. Era de noche, tenía que estar encendida, la lámpara de Elohim no se había apagado y estaba Samuel en la presencia de Elohim con esa lámpara. Y correctamente, ya que estamos en Samuel, aprovechamos 2 de Samuel 21:17. 2 de Samuel 21, verso 17, nos dice: pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo, que amenazaba la vida de David. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. Le dijeron a David, el rey David: ¿por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? O en otras versiones, ¿por qué arriesgarnos a que se apague la lámpara de Israel? Entonces tenemos que hacer distinción entre lo que es la lámpara y lo que es la menorá, porque la menorá era lo que tenía que estar encendido de noche y que estaba al lado de en la cortina inmediata a donde estaba el arca del testimonio, pero cuando habla de lumbrera o lámpara es una persona en cada generación. Sabiendo esto, entonces nos vamos a Primera de Reyes también, 15:4. Primera de Reyes 15, verso 4, que dice: pero por amor a David, el Señor su Elohim permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara. ¿Quiénes? Los descendientes de David, amado. Y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. Entonces todos fueron, ¿qué? Lámparas, los descendientes de David. Fueron lámparas delante de él. Por carácter, pero también por promesa. Entonces ya para llegar a lo profético, vemos Isaías 42:3. En Isaías 42, verso 3, nos dice: no aplastará a la caña más débil. Esto es una promesa de Elohim, dicha mucho también por el cristianismo. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados, en ese contexto de hacer justicia a los agraviados, ¿verdad? No quebrará la caña cascada, ni se apagará el pábilo que humeare, dicen otras versiones, ¿verdad? Entonces esto es una promesa que se cumple en las lámparas, descendientes de David, primero consanguíneos, pero luego conductuales, de carácter, escogidos en cada generación. Entonces, claro, ya entrando en materia, más profundamente, Mateo 12:20, ya nos queda poco, verán ustedes qué hermoso. Mateo 12:20, en Mateo 12, verso 20, nos dice: no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Es la analogía de ese verso, que es importante, ¿verdad? Que muy referido, que está tanto en el Antiguo Testamento como en el llamado Nuevo Testamento, ¿verdad? Así llamados, el Antiguo y el Nuevo, pero que no tienen
no tienen nada de separación, es todo lo mismo, porque es un plan divino, ¿verdad? Y el eterno bendito sea no tiene sombra de variación. Entonces, esto es así, ¿verdad? No se iba a quebrar la caña cascada nunca, por más que, digamos, que parecieran las cosas estar en tela de juicio o al filo de la navaja, pero al final no se casca la caña cascada o la caña quebrada, valga la redundancia, y no se apagará el pábilo que humeare. Es decir, que el pábilo que humeare tendrá un avivamiento. Si quieren hablar de avivamiento, tienen que entender esto que les vamos a explicar a continuación. Miren ustedes. En Apocalipsis 21, 22, 23, ya vamos entrando en el mensaje más sabroso. Apocalipsis 21, 22, 23. En Apocalipsis 21, 22, 23 tenemos una extraordinaria desvelación que nos dice así. En el libro de Apocalipsis 21, 22, 23. Dice: no vi ningún templo en la ciudad. ¿Qué ciudad? Está hablando de la Nueva Jerusalén. Dice: porque el Señor Elohim Todopoderoso. ¿Quién? El Señor Elohim Todopoderoso. ¿Quién es el Señor Elohim Todopoderoso? Usted y yo sabemos que es Yahshua HaMashiach. Pero cuenten ustedes, a ver cuántas personas, entre comillas, hay aquí. Dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Elohim Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Elohim ilumina la ciudad, y el Cordero es su or, es su luz, su lumbrera, cumpliendo las promesas hechas a David, que no faltaría lámpara a Israel. Entonces este personaje, que no es Yahshua HaMashiach, es la lumbrera que cumple las profecías. No faltaría lumbrera, no faltaría lámpara. La menorá es Yahshua HaMashiach. Con Yahshua HaMashiach, la luz central de la menorá, se encienden todas las demás, que son congregaciones a lo largo de estos 2000 años. Pero mucho ojo, porque cuando habla de la lámpara de Israel, está hablando de un personaje profético. Ese personaje profético se refleja en Zacarías 3.2. En Zacarías 3.2, tomen ustedes mucha atención si quieren saber lo que es el verdadero avivamiento y lo que va a ser el verdadero avivamiento. En Zacarías 3.2, Zacarías 3.2 es, sí, 3.2. Dice, entonces el Señor, estaban batallando por este Cohen Hagadol profético, que es el sumo sacerdote Yehoshua, el Cohen Gadol Yehoshua, que es, digamos, una huella de Yahshua, ¿verdad? Entonces dice, entonces el ángel me mostró a Yehoshua, desde el 1, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel de Yahweh. Por lo tanto, el ángel de Yahweh sabemos que es Yahshua HaMashiach. Este está delante del ángel de Yahweh, que es Yahshua HaMashiach. El acusador, Satanás, estaba a la derecha del ángel y presentaba acusaciones a este Yehoshua. Entonces el Señor, el patrón, le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor, el patrón que eligió a Jerusalén, te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Ahora, calcemos. Resulta que en Apocalipsis rodean el campamento de los santos, y ¿qué pasa? Como lo están rodeando y sitiándonos hoy,
agobiándonos y sitiándonos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede al final? Que fuego cae del cielo y arden como la tea. Bueno, pues se queda el mundo ardiendo, por eso el purificador de los cielos es Elohim. Pero hay un tizón, un hombre que cumple las promesas a David porque es lámpara de Israel, que es compañero, huella de Yahshua HaMashiach, el ángel del Señor que se refleja aquí, y con ese tizón que es ese hombre se enciende un altar diferente y eterno. Con ese tizón, con esa ascua arrebatada del incendio que va a ser la tierra, se van a encender las generaciones venideras, y por eso se cumple Apocalipsis 21, 22, 23, que dice que Elohim mismo alumbra la nueva Jerusalén, y ese cordero es su lumbrera. Hasta aquí. Disfruta en la presencia de nuestro Abba, de nuestro patrón. Bendito sea su nombre, que nos concede la dicha y el privilegio de llevar a sus hogares estos mensajes tan plenos y tan completos, ¿verdad? Pues coman lo mejor para sus mesas, lo mejor para sus vidas. Shalom a todos, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom, amada del Mashiach, regocíjate, ¿verdad? Porque tu Salvador viene pronto, tu Redentor y su galardón con él. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, pronto estaremos juntos. Shalom Shalom.